presenta Entre Amigos. Serrano les saluda desde Quito, Ecuador. Hola compañeros de estudio, ¿cómo están ustedes? Hola, hola Dina, ¿cómo estás? Estamos súper bien en este día de jueves pequeño. Ya estamos llegando aquí al viernes. Y al feriado. Y al feriado, también. Así que ya están pensando a dónde ir, David. Claro, el feriado ya se siente, es un feriado largo. Es un feriado largo de carnaval, vamos a mojarnos por dentro y por fuera también. Y el cuerpo ya lo sabe. El cuerpo ya lo sabe, ya está sintiendo, ya está pidiendo. Ya estamos. Nuevamente tengo el agrado de presentar el programa cultural Danzando con las Artes, transmitido todos los jueves en este horario. La poesía lírica nace en Grecia en el siglo VII a.C. y su nombre se debe a que en sus orígenes no era un género literario destinado a ser leído, sino a ser recitado o cantado al son de la lira. Fue variando a lo largo del tiempo. Muchas personas piensan que la poesía y el poema son sinónimos, pero no. La poesía es el género literario donde se encuentra contenido el poema. La poesía se la puede escribir en prosa o en verso. Se vale de recursos literarios. Puede tener una métrica y rima. Generalmente, para no incurrir en confusiones, se usa el término poesía para referirse al arte o género literario y poema para la composición resultante de este. Aprovechamos que estamos cerca ya del Día del Amor y la Amistad para hablar sobre la poesía y el poema y ponernos súper románticos, su composición e importancia dentro de la literatura. De eso queremos hablar el día de hoy, porque me parece que a mí la poesía es un género literario importantísimo, que nos enriquece como personas, que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestra mente también, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre la poesía? Claro que sí, la poesía siempre está en nuestros labios. Nosotros creo que todos los días hablamos de poesía, inclusivemente en las canciones de hoy en día. O sea, esta poesía lírica, como dice, que antiguamente se expresaba así como cantando. Ajá. Y era muy pura esa poesía. Entonces, el día de hoy, como que se ha ido perdiendo, me parece, esa poesía en las canciones, por ejemplo. Claro, definitivamente. Pero yo pienso que inclusive los poemas, o sea, la música que era antes, de antaño, ¿no? Que digamos de los años 70, de los años 60, tanto en inglés como en español, eran poemas hechos canciones, porque hablaba del amor, de la pureza, de los sentimientos puros hacia de una persona a otra, hacia una madre, hacia la familia. Pero ahora en realidad que se ha cambiado mucho esto y ahora ni siquiera se les entiende lo que hablan en las canciones, en muchas de las canciones. Sí, es verdad. Y es lo que más atrae al público, ¿no? Que no, contradictorio. Que no hay esencia poética, no hay esas palabras ricas, esas palabras con un ritmo. No hay, digamos, ¿no es cierto, David? ¿Tú qué opinas del día? Es que hablando del mundo de la música y de la poesía, creo que debemos tomar en cuenta que la música no es solo la letra, sino que también es la melodía. Que la acompaña. Y justamente en esa, al lograr armonizar estas dos, es lo que se entiende como una composición musical. El problema ahora es que inclusive se está hablando de que ahora hay fórmulas que literal la música llega directamente al cerebro con una melodía que ya está estandarizada. Y de hecho suelen decir que las disqueras tienen una especie de fórmula donde saben cómo hacer que una canción sea un éxito, independientemente de la letra, sino, como decía, de la melodía. Porque al ser nosotros seres tan sensibles,
a veces podemos decir esta canción no me gusta y todo, pero cuando suena uno siente involuntariamente que el cuerpo se empieza a mover y es como que uno dice, o sea, ¿qué pasa? O sea, no me gusta, pero el cuerpo ya está... El cuerpo lo sabe, como decimos. Tiene su propia identidad. Lo que pasa que en esto de la palabra tiene poder, y cuando se escucha esto de la poesía, del amor, de las canciones, dicen que las poesías, las canciones llaman, o sea, es como decir la ley de atracción. Por ejemplo, hablamos del desamor y escuchamos una música triste que nos queremos cortar hasta las venas. La verdad, eso llama bastante la ley de atracción. Por ejemplo, estoy triste y me va a llamar eso, la tristeza. Y justo hablando ahorita que traes a colación lo de la tristeza, es curioso que muchas de las composiciones más hermosas nacieron de momentos verdaderamente tristes de los artistas, de los poetas. Exacto, sí. Bueno, algunos sí exageraron, ¿no? Porque, por ejemplo, los poetas de la generación decapitada, claro, ecuatorianos, fue muy dramático, porque casi todos murieron de una manera muy trágica, ¿no? Pues justamente como que se sumieron ellos en sus propias palabras y como que lo tomaron muy en serio y se entristecieron, se amargaron y ya no empezaron a ver la vida con esa alegría con la que todos debemos verla, ¿no? Sino que se sumieron en sus propias palabras y pues terminaron mal, tuvieron unas muertes bastante trágicas, ¿no? Pero bueno, hablando de lo inverso que tú dices, ¿no? Que a veces uno no escucha la letra, pero escuchas la música y empiezas a moverte y que te empieza los huesos a solitos Claro, eso me recuerda que cuando escuchamos una música movida, y a mí también me... Claro, hoy escuchas una fiesta o una chiva por ahí, me subo a la chiva también. Pero también hay lo inverso, creo yo, porque en cambio, cuando por ejemplo tú dices, oye, qué fea la música, ¿no? O sea, digamos la música no me gusta la música, pero luego tú empiezas a escucharle a la letra de esta canción y dices, qué linda letra, no la había escuchado la letra de esta canción, qué bonita, qué profunda, o sea, qué sentido que tiene, ¿no? Claro, eso del sentido, y a veces yo me he puesto a pensar, no sé si ustedes tienen algún ejemplo de una buena poesía o un buen poema, por ahí si se recuerdan, estaba recordando algún poema, pero no se me viene a la mente. Tú, Dina, a lo mejor tienes algún recuerdo de un poema pequeño, tú, David, que te recuerdes. O sea, yo cuando estaba en el colegio, ahí era el momento de los poemas, no ni en la escuela, sino más bien en el colegio. Todos los galanes se le acercaban. Eso me recuerda como es un chiste. Decía, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en medio de mi cuerpo, ¿qué crees? Una pulga que te camina. O sea, del cielo cayó una rosa, mi mamita la cogió, se puso en la cabecita y qué linda que quedó. Pero nada de pulgas, eso. Hay poemas que son enriquecedores también. Sí, y hay poemas también que llegan al alma, al corazón, y también poemas con estilo, con gracia, que también, o sea, saca una sonrisa. ¿Qué dices tú, David? ¿Tienes algún poema que te recuerde, ya que estamos en este día del amor y la amistad? O sea, todavía no, pero todo es el mes de la alegría y del amor y la amistad. Sí. Ahí tenemos a nuestra querida invitada, nuestra poetisa, justamente para conversar sobre la poesía. Muchas gracias, Jimena, buenos días. Buenos días, Jimena. A ver, tome el micrófono, por favor, mi querida Jimenita. Buenos días a todos. Buenos días, mi querida Jimenita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bienvenida acá a Cataluña Zona Radio. Apurada. Bueno, no importa. Lo importante es que llegaste. No importa tarde, pero llegaste. Ese es un poco tarde, pero llegué. No, tranquila. Aquí estábamos ya adelantando un poco hablando de la poesía y de los poemas y de las pulgas. Claro, es que estaba justo diciendo un poema que yo sabía. Y ahí les va otro también. A lo lejos del mar se divisa una linda y maravillosa silueta. Y yo me pregunto, ¿de quién será esta silueta? ¿Pero de quién será de esta silueta? De tu abuelita en bicicleta. O es aquel poema de Amado Nervo, de Pablo Neruda, que alguna vez mi esposo me dice, cuando a mí se me va demasiado la lengua, mi amor, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pero solo eso se sabe, ¿no? Y lo que le conviene. Bueno, tenemos ahora una invitada muy especial.
La poetisa Jimena Pesantes, nacida en Popayán, Colombia, también tiene nacionalidad ecuatoriana. Es miembro del Ateneo Ecuatoriano y de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. El ejercicio de la poesía lo ha realizado de manera autodidacta desde adolescente y con el transcurrir de los años, de manera cada vez más frecuente. Ha participado de manera regular en talleres y cursos de poesía en inglés y en español y fue invitada a ser mentora de poesía en inglés. Ha tenido varios reconocimientos dentro de este ámbito. Premio Maruja Escobar Ecuarmex con el poema Manto Quiteño, Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade, Centro Cultural del Palacio del Poeta con el poemario Desde el Balcón de las Palabras, primera mención al mérito poético CIEPE, poemas Mis Claveles Iracundos y Ecuación. Posee varias publicaciones. Partners in Rhyme, an Anthology of Contemporary Poetry, varios autores. Disculparán nomás mi pronunciation, because it's nice, because it's incredible. Aparte, ¿no? Bueno, es que me viene a poner en inglés mi Jimenita, pero bueno. Eso, yes, ahorita estamos en inglés, no en quichua, por favor. Poemario Desde el Balcón de las Palabras, poemario Voces Encendidas con Tinta del Alma, que ese libro yo le compré y es precioso. Antología del Quinto Encuentro Nacional de Arte y Cultura, varios autores. Contribución a las revistas digitales Máquina Combinatoria y Loja Grita Arte. Ha participado también en varios e importantes eventos literarios. Jimena Pesantes es una prolífica poetisa. Como te dije, Jimenita, bienvenida a este programa. Gracias, Dina. Y bueno, pues quisiera que nos respondas si es que en realidad es necesario ser un romántico empedernido para escribir poesía o no necesariamente. ¿Y qué te cautivó a ti o por qué te decantaste tú en escribir poesía? Cuéntanos. Bueno, o sea, yo creo que más que romántico se necesita como ser sensible. ¿Ya? O sea, tocar con la sensibilidad de tu espíritu a la sensibilidad del espíritu de tu entorno, ¿no? Como dicen por ahí, el entorno en sí, el otro, el entorno, uno mismo, creo yo también, tiene algo de poesía. Entonces la cuestión es en el poeta adentrarse en esa poesía que hay en el entorno, en el otro y en uno mismo. Entonces es eso, ¿no? O sea, es como pulverizar, como dijo Alejandra Pizarnik alguna vez, una de las poetas que más admiro, es pulverizar una rosa, pulverizarse los ojos a través de la poesía, con una rosa, con una flor, con lo que le rodea, añado yo, ¿no? Es decir, que en todo lo que tú ves maravilloso hay poesía, en todo lo bonito hay poesía, y en algo que no sea bonito también puede ser poesía. Porque depende de cómo lo veamos. Sí, depende de cómo lo veamos. Por ejemplo, o sea, no tiene que ser, o sea, tiene que ser más bien la poesía que hay en cada cosa, ¿no? Entonces, o sea, la poesía, bueno, yo considero que en mí habrá poetas mejores, habrá poetas, no diré peores, todo el mundo pone algo de sí en la poesía, ya dependerá del estilo, del tema que uno aborda. No necesariamente tiene que ser de amor, desamor o a la naturaleza, a tantos temas que hay, ¿no? Hay incluso los poetas, ¿cómo se dice? Los poetas de la poesía feísta, ¿no? Poesía feísta. Sí. ¿Cómo es eso? En algún momento dado se dio eso, pero el poema en sí es bueno para mí, alguno que leí, alguno que otro, ¿no? Ya. Por ejemplo, ver, no sé, en la lámpara un huevo frito o alguna cosa así, pero depende de cómo se haga el poema también. Ya. Claro, o sea, Jimenita, tú dices que el poema está en todo, en el medio que nos rodea, digamos, puede ser de una mesa, podemos sacar un poema, o sea, de la naturaleza, de los animales. También como me llamó también bastante la atención. Una mesa rota, una mesa... Poeta de la fealdad, poeta de la belleza. Claro. O sea, me parece eso muy... Más, y... yo creo que poemas a lo bonito y todo eso, pero la cuestión es ir descubriendo,
con el tiempo los temas que a uno le interesan o que a uno le inspiran en ese momento y el estilo propio. Yo no sé exactamente cuál será mi estilo. Alguna vez me clasificaron como neorromántica o algo así en el primero de los libros. Ya. Pero yo no me he puesto realmente a analizar tan a fondo eso, pero creo que tengo mi estilo como cualquier persona. Porque puede variar también tu estilo de acuerdo a la poesía que tú escribas o al poema que tú escribas. Sí, puede ser que seas neorromántica o puede ser... O sea, a mí me llama bastante la atención, Jimenita, tú estás tratando de decir que todos llevamos un poeta dentro de nosotros, pero no lo... Llevamos poesía también. Eso, muy bien. Y yo tengo una curiosidad, ¿cómo tú llegaste a la poesía? Bueno, cómo llegué a la poesía es un poco, viene por vena de la familia materna de mi papá, sus abuelos, incluso hubo un abuelo que era autodidacta, digamos, y yo básicamente soy autodidacta en ese aspecto. Mis tíos, mi papá, y también por ahí supe recientemente un tío por parte de mi mamá. Entonces, por eso digo que viene más o menos de ese lado. Ahí, ¿no? Es influencia. Pero entonces, es influencia. Pero más que todo, también creo que de alguna forma se nace y se hace. Tú, Jimenita, que ya tienes trayectoria y todo esto, y escribes libros, escribes poemas, yo quería saber de dónde viene tu inspiración para escribir esos hermosos poemas, esos hermosos libros que tú tienes, de dónde te llega esa inspiración, bueno, en qué piensas. Hay un momento en que de repente surge, pero trato de ejercitarlo lo más a menudo posible, porque también, o sea, la inspiración también se convierte en una especie de ejercicio, ¿no? También, o sea, no todos los días, pero sí bastante, lo más a menudo que puedo, ¿no? La inspiración puede venir de cualquier cosa, ¿no? Yo a veces salgo a caminar o tomo una foto de alguna foto que he tomado, sale, generalmente ha sido más en base a la naturaleza, pero luego se volvió más citadino cada vez, y una poesía también interna, como a veces como radiografía interna, ¿no? Una especie de eso. Entonces, es varios temas. Puedo ser yo misma también, o las cosas que tengo en mi departamento. Una vez hice un poema en relación a mi cuarto, digamos, entonces, ¿qué es el cuarto? Claro, perdón que te corte. No sé si tal vez en el proceso creativo tuvo que enfrentar el famoso síndrome de la hoja en blanco. Tan así, ¿no? O sea, que quede la hoja en blanco, digamos. Alguna vez tuve el síndrome de la hoja en blanco, pero ante un examen. En el colegio. En la universidad. Cuando no habías estudiado. O sea, lo había estudiado tanto que después me quedé en blanco. Ay, ya. Y como el profesor era guapo. No, guapo, pues entonces con razón que te pusiste. Y tuve que acercarme a él. Ese fue el síndrome de la hoja en blanco que tuve. Tuve que acercarme a él y decirle, por favor, o sea, por favor, no sea tan guapo. Y por favor, no sea tan guapo. Porque me duele la cara de ser tan guapo. Y seguro que le hiciste un poema al profe. No le hice justo. No le Qué hice. pena, hubiese quedado acá para el recuerdo. No. Pero ese fue, pero no así como sentir el síndrome de la hoja en blanco tanto. O sea, sí ha habido momentos en que me ha costado más y digo, a ver, empiezo otra vez a empezar, pero así como de la hoja en blanco, creo que no. O sea, tanto como eso. Claro. No. Bueno, tú te inspiras en lo que tú ves y eso nace, ya es algo intrínseco en ti, ¿no? Y con la trayectoria que tú tienes, porque escribes desde muy jovencita, ¿no? La poesía, según lo que acabamos de leer. Bueno, Jimenita, quería yo preguntarte, yo tengo entendido que escribir novela, porque yo te digo, tengo experiencia, yo escribo novela, gracias, Jimenita, yo escribo novela, también cuentos, pero yo no le veo que sea,
o sea, sí le veo como un poco más complicado el escribir poesía. ¿Por qué? Porque la poesía tiene otra estructura. Ahí entran más figuras literarias, hay que tomar en cuenta los versos, las rimas, las estrofas. O sea, tiene otra composición que hay que considerarla, ¿no? ¿Tú crees que es un poco más complicado esto de escribir poesía versus escribir novelas o cuentos? Bueno, mira, yo te soy sincera, o sea, yo no he escrito novelas, o sea, no puedo juzgar, digamos, al novelista en relación al poeta en sí. Cuento, me aventuré, pero quedó ahí un poco, todavía queda por ahí, a lo mejor algún rato, pero y una especie de crónica que me he aventurado a escribir algo de narrativa, pero eso no he publicado. Entonces yo lo que encuentro, por ejemplo, en esta especie de crónica que diré yo, que no sé todavía si es exactamente crónica, encontré que de alguna forma puedes, o sea, escribir en algún momento dado, si bien estás narrando algo que has vivido en ese momento y todo eso, hay algo de poesía en esa crónica. O sea, suena algo, bueno, también dependerá de tu estilo, ¿no? Sí. Pero si haces una especie de comparación, una especie de, no tanto como símil o algo así, ¿no? Pero le encontré bonita yo a esa experiencia, pero no la he publicado y te soy sincera, no sé todavía hasta qué punto es crónica, ¿no? Mal puedo decir yo de una novela, yo creo que también debe ser difícil por la extensión, así sea corta. Sí. O sea, también debe ser difícil escribir Sí, una porque novela. tienes que concatenar la cronología, los personajes, el espacio, los tiempo. capítulos, Exactamente, interesante no y perder todo eso. exacto la O sea, no es una sincronía, simple digamos, lo de lo narración, anterior. De corrido, sino puede haber capítulos Sí. que entres por acá, que entres por allá, entonces eso no se me hace fácil tampoco. Entonces yo lo que sí te puedo decir es que para mí entender la poesía es como más subjetiva, se presta a más interpretación subjetiva. Y sí, o sea, se vale uno de varias figuras literarias, incluso sin saberlo, o sea, casi metáforas, metonimias, puede ser símiles, Las metáforas que son las más Y usuales, una ¿no? preguntita, rompiendo un poquito el esquema, Jimenita, ¿qué piensas de esas músicas de hoy que no tienen poema, como por decir de ese cantante que canta ya se me Y olvidó. varios cantantes. Dice- ¿Cómo Ya me era? olvidé. Los de reggaetón, los de reggaetón. Sí, De reggaetón dice, especialmente. de la mamá, de la mamá. ¿Qué hay de lírico? ¿Qué hay de poema? ¿Hay de poesía? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo, o sea, en reggaetón, o sea, no me, o sea, los primeros que escuché dije, Ni oigo. no me gustan, pero alguna vez escuché un reggaetón, medio que le puse atención, la letra no estaba tan disparatada, digamos, o sea, pretendía dar un mensaje, por lo menos. Entonces, en general no me gusta, como tonada, como ritmo, o sea, yo no escucharía, yo creo que depende también de la edad de uno, de la época en la que uno ha nacido, pero sí encontré en esa específica ocasión una letra con algún significado para mí, ¿no? Tal No vez fue una recuerdo. excepción por ahí, ¿no? Porque inclusive los chicos hoy ni siquiera escuchan la letra, sino que lo que les mueve a ellos a Pues la- disfrutar, solo a la bailar, melodía. es la música, exactamente. música, la tonada. Porque el momento en que empiezan a escuchar, se ríen y todo, y claro, eso también empieza ya a interiorizar en su mente, ¿no? Porque no son cosas tan buenas. Pero más que creo que están ellos es en otro baile, como dicen, ¿no? Y más bien se empiezan a mover por el ritmo de la música en sí, más que por más que por la letra. Nosotros como adultos sí creo que estamos pendientes de la adultos, letra. Decimos, o sea, por Dios, ¿qué dice Yo esto? los pasillos, por ejemplo, Ni se en entiende. algún momento dado dije, qué lindas letras, son poemas los pasillos. Cuando era joven también escuchaba música en inglés, algunas sí ponía más atención a las letras, otras no. Do you think I'm sexy, no sé qué, y después ahora que la escucho dije, no me gusta tanto, pero yo también, yo creo, no sé si tú, pero yo también cuando era joven simplemente
el baile y ya, ¿no? O la tonada y ya. Ajá. Pero bueno, y porque básicamente escuchábamos el rock clásico en inglés. Buenísimo, ¿no? Que Y hasta ahora. poniéndole atención, sí hay bastante más significado. Claro. O sea, ya le pongo más atención a la letra, ¿no? Entonces, y como te digo, pues, eso es, o sea, el rock clásico, el rock metálico no te diré si alguna vez lo he escuchado. ¿Y algunas veces tú has hecho algo de poesía en rock? ¿Te gusta el rock? El rock clásico. El rock clásico. Ajá. Si nos podrías decir un pedacito de algún poema De medio- Guns N' Roses. Pero sí, De Led Zeppelin. ¿Cómo se llama? Elton John y de Elton este John. baterista que, o sea, que toca bastante la batería es, ¿cómo se Jim, se me va? Jim Hendrix. No, No, es que Jim Hendrix es anterior a Elton John. No, es anterior. Ajá. Bueno, Y- Eric Clapton también. Eric Ya. Clapton. Ay, no, También. maravilloso Eric Clapton. ¿Y alguna vez has tenido Alguna vez escribí Cat un Stevens. poema donde mencioné, ya? hace no mucho tiempo, donde mencioné, un poema largo, donde mencioné que mientras escuchaba una canción de Phil Collins, estaba escribiendo esto, ¿no? ¿Y alguna vez tú has tenido algún obstáculo que hayas enfrentado al escribir poesía? ¿Algo que te haya sucedido? ¿Algún obstáculo que hayas tenido? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna experiencia Ajá, fea, digamos? sí, o sea, algún obstáculo que hayas tenido de llegar a escribir enfrentando la poesía. El obstáculo es la idea que a veces nos metemos desde pequeños y que bueno, y que sí sucede, pero yo creo que parte de esa idea, el escritor se muere de ansia. Pues sí, Y no se come las letras, se come los libros. esos son los libros. Como los libros, pero también es una idea con la que se nos ha inculcado, ¿no? Sí, Los libros. lamentablemente, Y creo que aquí sigue en el desarrollado Ecuador hasta sí. ahora en la sociedad. En otros países no, tienen otros su países, buena sí. plata. ¿Por qué? Sí. Porque en otros países sí aprecian lo que es la lectura y la gente tiene un hábito De leer. perfecto de lectura. Sí. Tiene muy buena escuela para En eso. Islandia, Sí, desde por ejemplo, pequeñitos. Desde pequeñitos, sí. Entonces, En Europa, ¿no? En Europa mismo, sí, en los países nórdicos sobre todo, sí, en realidad. los países nórdicos, Ajá. sí hay. Y David, querido David, ¿tú has escrito alguna vez poesía, alguna pelada? ¿Has escrito alguna cuando estaba enamorado? Cuéntanos si es que has escrito a alguien algo. Justo eso iba a traer a colación. A ver. Desde el mundo de la poesía, ¿qué consejo le daría a alguien que literal, o sea, quiere empezar de cero a escribir poesía? Porque hay muchos, o sea, siempre te tratan como de estandarizar, o sea, de decir, la poesía tiene métricas, tienes Exacto. que escribir de tal manera, Justo lo que te utilizar decía. las metáforas necesariamente, o sea, y creo que eso es como un impedimento, o sea, y yo sí he hecho... O sea, yo literal, o sea, yo decía, o sea, la poesía es hermosa, pero no me creía como capaz, justamente por eso. Pero hay la poesía Pero- libre, hay la poesía libre. Y- Eso, Poesía justamente. libre. Ajá. Exacto. Y Dina, ¿tú has escrito Es la algún poema? La algo? poesía libre justamente es la que Jimenita también aplica. Es la práctica que tú haces en tus libros. Sí. Lo he hecho, hice alguna vez soneto, hice alguna vez cincuén, a manera de cincuén americana. El haiku no lo intenté tanto, me pareció más difícil, pero la cincuén americana y hacer versos cortos, a veces es fácil, a veces es muy difícil. Así es. Poemas cortos, se me da más poemas largos, pero ¿qué le aconsejaría a una persona que quiere escribir poesía? Que escriba. O sea, Que se inspire. Que se inspire, Exacto. que se ponga a inspirarse, que ponga a ver. Que se inspire mirándole al enamorado. La contemplación, la inspiración. Entonces, y que escriba, que se atreva a escribir. Ajá, Es que eso. nazca nada más. Eso fluye, eso es natural. Eso viene y después Porque si quiere, creo que nos quiere enseñan. algún taller o alguna cosa, hay más facilidades aquí ahora por internet para Exacto. hacer talleres. y Hay todo talleres eso, también. y ahí eso te ayuda a ejercitarse más todavía. Entonces,
y que descubran qué bonito que es su idioma, por ejemplo. Yo con la poesía he descubierto que en realidad el idioma español es tan rico que hasta me arrepentí alguna vez que quise estudiar, por ejemplo, una lengua latina, de dónde proviene, ¿no? El latín. Y en esa época yo pensaba en latín que me ayude a aprender francés, portugués, no sé qué, otras lenguas y a comprenderlas por lo menos. Digo, bueno, ahora sí, me ayudaría tal vez en eso, pero no es mi interés otras lenguas, sino ahondar en los significados, en las definiciones, en los significados de la lengua castellana. ¿Y alguna vez, Jimenita, has hecho alguna poesía, alguien te ha dejado plantada? Algo del amor, bueno, del desamor. Del desamor, de amor y desamor, pero no precisamente porque me hayan dejado plantada. Así, yo ajá. también he dejado plantada, pero no Más bien si es que te ha escrito alguien un poema de amor, alguien que no ha podido expresarse solo con palabras, sino por escrito, porque hay hombres que se expresan de esa manera, ¿no? Sí, hay hombres que se expresan de esa manera, pero yo creo que ya en nuestra época empezó a ser raro eso. Claro, eso ya no es. Los serenos, los poemas, las canciones, los mariachis, ya los todo, serenos, ya no hay nada. Ahora te dedico un perreo ahora. Los serenos yo los escuché alguna vez en conjunto, un sereno que mi papá dijo, y era para mis hermanas mayores y de Renancina, unas amigas mayores, y de Renancina estábamos las más pequeñas. Entonces, pero era algo que se oía hasta el fondo de la casa y mi papá dijo, ese no es sereno, esa cosa. ¿Qué será? Ese sereno. No era tan bonito realmente, era súper desafinado y todo, ¿no? Pero ese fue el único sereno que yo escuché y fue en Cuenca, que en Cuenca hasta cuando éramos jovencitas sí se utilizaba eso de conversar desde el balcón y todo eso. Entonces, y por si acaso no le echaban agua, váyase. Sí, bastante agua. Sí. La maceta, dice. Por si acaso la maceta. Sí, pero no, o sea, yo sí he dejado plantado y ellos me han dejado plantada también. Alguna vez me han dejado plantada. ¿Y en dónde le dejaron plantada? ¿En el parque? Con la comida. Una consulta, por si acaso hizo un poema para carnaval. Para carnaval no he hecho. ¡Qué bonito es carnaval! Para carnaval no sí, porque ya queremos. Sí, por las fiestas de carnaval. ¿No tienes algo así como que se acople a esta festividad? No, a esta festividad no, carnaval. ¿No? Algo sobre el agua, sobre cosas sobre en Colombia festejan el carnaval también, ¿no? Colombia, ¿Y en la misma época? No sé si es en esta misma época, no me acuerdo. Bueno, tú ya vives aquí más. Ah, claro, tú vives aquí prácticamente toda la vida, ¿no? Sí, no me acuerdo en qué época. ¿Y nos podrías decir algún poema que tengas ya nos listo? Va a leer, si tienes por ahí. Ya vas a sacar en el álbum. Ya está listo porque Jimenita está sacando los poemas para grabar y ya va a ser famoso. Porque va a sacar el primer álbum de poemas. Cantados. Cantados, dramatizados. Como líricos. y nosotros con la lírica. Antes en el colegio nos hacían declamar los poemas, no sé, Dina, si te ha pasado la declamación. eso. Hasta ahora hacen los concursos de ¿Alguna declamación. vez tú has declamado algún poema? No, yo no era buena para los poemas ni la declamación en el ¿Y colegio, tú, la David, verdad. has declamado? Yo era solo buena sí para molestar nomás a mis compañeros. Declama en este momento. Solo en inspección pasaba yo. O sea, en este momento sí no recuerdo, pero, o sea, a mí sí me gustaba, la verdad, porque es como volver al romanticismo que está un poco lejano ahora, porque ahora la interacción es a través del teléfono. Sí. Eso sí, y ahora vamos a escuchar ya ni siquiera a Jimenita. Me das un beso y ya. Sino como ¿Me puedes alcanzar esos libros, por favor, mi querida Jimenita? ¿Tienes ahí del de Tinta del Alma? ¿Tienes ahí el que yo te había comprado hace un tiempo? Porque entiendo que también ya están en Amazon, ¿no? Tus libros, tus poemas ya están en Amazon. Ese no. Ay, qué lindo este. Miren, y qué bonita hasta la portada. Comenzando por la portada, miren esta belleza. Vean. Bueno, estoy con un curita aquí porque me corté cortando por Carichina. Dice, primer lugar en el concurso nacional de poesía César Dávila Andrade 2019. ¿Me permitas que le saque esto para poderle ver?
O sea, no está... Ah, Sí. ya, perdón, ya. Y A mire, ver, ahí. aquí también tenemos voces encendidas con tinta del alma. Ese Qué me comprendió, chévere, es Jimenita hermoso. Pensantes, poesía. Y vamos a leerle un poquito lo Desde que el dice balcón así. de las palabras. Ajá, un vuelo al paralelo, dice. Un vuelo en el paralelo, dos pájaros, trazos magistrales a través de mi ventana. Vuelan serenos, perdón, en un atardecer casi Ya está dorado, enamorada, con ¿no? el sol acumulándose ¿De entre quién se nubes acordó? de ámbar, sus Del miradas de onix incrustándose en el momento tierno más allá del cristal. Oiga, Jimenita, bien inspirada, usted bien enamorada de la vida. Sí, definitivamente. Unas palomas a través de mi ventana. ¿Ya? Volando. ¿Y en quién estaba pensando usted que vuelan las palomas? Pero sí, de eso puede. Pensó en volar Sí, alto. de lo que ves a través de la ventana. Ajá. Jimenita, una pregunta. Normalmente hablamos y nos suena mucho estas palabras, estas expresiones, la prosa y el verso, pero no sabemos específicamente de lo que se trata. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia lo que es escribir en prosa y lo que es escribir en verso? Lo que es escribir en verso, bueno, ya el verso libre es más difícil para mí definir, pero lo siento más, ¿ya? Ujú. O sea, la cuestión es que guarde un cierto ritmo, o sea, que se sienta el ritmo, que la persona siente el ritmo. Yo cuando hago unas estrofas, o sea, casi básicamente es un poco como percepción, como instintual. Digo, Ujú. esta estrofa va de 4, esta estrofa debe ir de 2, o así, ¿no? Ujú. Esto va, hay una cuestión que se llama el enjambment, por ejemplo, que es mucho, aprendí eso en poesía en inglés, Ya. pero la palabra es francesa. Es dejar una idea en el primer verso plantada y en el segundo verso continúa, cosa que te impulsa a leer abajo, Ajá, te atrapa. te atrapa, ¿no? Ujú. El enjambment o el cabalgamiento, que le llaman encabalgamiento Encabalgamiento. en español. Esa es otra. Que de esa las es una cosas. figura retórica, ¿no? El encabalgamiento. El encabalgamiento Ujú. es plantear en un primer verso la idea y al segundo la sigue, ¿no? Ujú. Qué chévere, Jimenita. Aquí yo veo el velo del recuerdo. Ya me estaba recordando de aquí. El velo. sí, Creo sí. que el velo que le dejaron velo plantada en del el En el altar. altar, Ya dice estás que... pensando en el altar, en el velo, en el vestido y en la cola. Aquí dice el velo del recuerdo y me encantó un gorrión se ha posado en mis cuencas, dice, de mis Eso es ojos eso vacíos. es bastante. En ellas ha construido nidos de color de rama de un olivo, nidos imperturbables, abiertos, sedientos de la palabra dulces. Hoy me suena algo. De las palabras buenas, de las palabras pristinas, nidos para cobijar a la cría, envuelta en anhelos, nidos para cobijarse a sí mismo, envuelto en gasas de esperanza sobre el vientre cóncavo de una madre oscurecida por el velo del recuerdo. Qué Uy, chévere. qué lindo. Eso me recuerda algo como Qué decir lindo, ese me que quiero encanta. casar. Con velo. ¿Eso qué te inspiró a escribir del velo del recuerdo? Eso, unos gorriones que vi. Unos Gorriones. o sea, la naturaleza. Los Qué pajaritos. naturaleza, Ujú. unos gorriones. Y después lo empecé a ver, dije, eso también me inspiró el budismo un poco, que te dice que en los ojos tienes que aprender a ver uno hacia afuera y otro hacia adentro. Entonces es un recorrido también hacia adentro. Porque creo que inclusive a veces el impedimento es que nos olvidamos cómo ser sensibles ante el mundo. Y ahí es donde la gente, es como que le gana el miedo inclusive a escribir. Sí, yo cuando me lancé a escribir dije, bueno, si no me lanzo ahora, no me lanzo. Ujú. Me lanzo simplemente. Te debió haber pasado a ti, Dina. Ujú. Me lanzo simplemente. Y si te lanzas, tienes que concluir, no, porque no puedes dejar nada a medias, Eso. Pero ¿no es cierto? tú decides cuándo concluir. Pero cuidado, no se O vaya sea, a yo me lanzar a otro yo me refiero a mi novela, ¿no? Cuando empecé a escribir mi novela, Que no se lancen del puente, nada, por si acaso. Esto. quinto piso. Bueno, cuando yo empecé a escribir mi novela, pues empecé y la concluí. ¿Por qué no? O sea, no puedes dejar algo a medias.
Sí. Los poemas son más cortitos, digamos O que... más largos también, yo hago largos también. Claro, largos, pero no son tan largos como una novela, ¿no? No. Entonces es más fácil concluirlos ahí. Sí, o sea, uno decide más bien cuándo concluirlo, dejando que el lector haga su propia Interpretación. Yo, Jimenita, yo Interesante quisiera también. que les des un consejo a los chicos de hoy, que casi la poesía parece como que no les interesara, pero ¿qué mensaje tú les darías para los jóvenes de hoy para que se centre más a la poesía? Por ejemplo, como tus libros son de, digamos, de poesía y muy interesantes, ¿qué mensaje les dirías a los jóvenes? Sí, les Qué bonito ayuda a es, ver me encantó. las cosas, a ampliar la visión de las cosas, a profundizarla, a ampliarla, que les ayuda en la creatividad, porque la poesía ayuda en la creatividad, en la imaginación, ampliar hasta el vocabulario, el léxico, porque, por ejemplo, hasta para las cosas más prácticas, que por decirlo así, si vas a hacer una ponencia de un trabajo final o de alguna cosa, puedes encontrar quizás más rápido las palabras, una riqueza de palabras que atraiga a la gente, digamos. Entonces, yo me acuerdo bien, o sea, una muy querida amiga, ¿no? Muy guapa, por cierto, todo, que, bueno, ahora he perdido el contacto con ella, que muy estudiosa de la manera más técnica, digamos, ¿no? Y tuvo que hacer su ponencia de exponer su tesis. Y no encontraba, y constantemente, no solamente por tener muletillas que le llaman, ¿no? Porque todos las tenemos, pero como se sentía que no encontraba más palabras para decir las cosas, y es porque te centras mucho a veces en los libros técnicos, En cambio, otra amiga que no era quizás tan estudiosa, Tan técnica, de ella, leía de otros libros, poesía, novelas, o Juan Inés de la Cruz y todo eso. Claro, Y como el ella tiempo fue la ya que se nos descubrió acaba, eso. tenemos un poquito de tiempo. Yo me recuerdo un poema, ¿no? Ese, del cielo cayó un pañuelo, del pañuelo brotó un botón, y a todos los chicos y chicas presentes los llevo en mi corazón. Entonces me recuerda bastante. Es porque anda enamorada la compañera. Sí, Sí, definitivamente. andas Aceptamos enamorado. carpetas de Entonces Metaversum. tienes que pasar con alguien, definitivamente, si no. Mire, y hay una cosita para, antes de irnos a una pausa, puedes inclusive escribir un poema de acuerdo a hechos basados en un sueño. Mira, aquí Sí. dice Adad Nacen. Justamente en este Encantada. libro, desde el balcón de las palabras, dice entre paréntesis basado en un sueño. Sí. O sea, puedes sacar de un poemas que inclusive me hasta de acordaba los sueños. Y sí, Increíble. y hay un poeta, no recuerdo ahorita el nombre, bastante del siglo pasado, un poeta americano, que dice, él soñaba y escribía todo. O sea, Y el sueño que, de cualquier sueño, digamos, cualquier sueño. puede ser un sueño de todo. Porque los sueños a veces son tan subjetivos, Sí, tan sí, es verdad. abstractos, tan a veces Sí, inclusive... igual cuando escribes un poema o alguna cosa, ya le pones algo más estructurado, Ajá. sin querer. Exacto. Bueno, mi Jimenita, volvemos entonces luego de un momentito, vamos a una pausa. Bueno, y comenzamos nuevamente con el segmento de la poesía, Jimenita. Gracias por estar aquí entre amigos. Dime, por favor, cuéntanos a nuestra audiencia, ¿cuál es la importancia que tiene la poesía dentro de la literatura y por qué piensas que la gente debe leer poesía? Bueno, yo pienso que la gente debe leer poesía por lo que ya más o menos he explicado. Te ayuda incluso para las cuestiones prácticas en cuanto al lenguaje, amplitud del lenguaje, te ayuda a alimentar el espíritu, te ayuda a alimentar el espíritu del otro, te ayuda a ser más creativo. Incrementa el vocabulario. Más imaginativo, y es importantísima en la literatura, porque recordemos que la poesía era una de las 9 hijas, musas de Zeus, desde los antiguos griegos, ¿no? Entonces ella se encargaba de la retórica
y de la poesía. Entonces, es tan importante, incluso eso es en épocas en que todavía la escritura era muy rudimentaria, o en algunos casos pues no la había, ¿no? Entonces, es tan importante que por eso es una musa que está desde tiempos más inmemorables. Y hablando de musas inspiradoras, ¿tú tienes algún referente con algún poema, con algún poeta, perdón, o alguna poetisa que te haya servido de inspiración, o tengas algún autor favorito para ti? Sí, o sea, ya lo mencioné de alguna forma. Sí, me dijiste una poetisa. Alejandra Pizarnik. También, bueno, empecemos por los antiguos. Ajá. Los antiguos, por ejemplo, el poeta latino, se me fue el nombre ahorita. Amado Nervo, Rosario poeta Sansores. latino, de los romanos antiguos. De los antiguos. Se me fue justo el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, Safo. De los griegos. De los griegos, ella, antigua Grecia, muy antigua. O el romano Marco Aurelio, ¿no? Que fue filósofo también, poeta. No, me falta leer, por ejemplo, Ovidio, que quiero leer más. Ovidio. Pero se me va el nombre ahorita se me fue justo. Pero me encanta este poeta latino. Ya me voy a acordar el nombre. Se le fue. No le dejes que salga, ojalá regrese. Venga. Rubén Darío, más acá. Rubén Darío. De los ecuatorianos, por supuesto, César Dávila Andrade, Julio Saldumbide también, y el del alma en los labios, Medardo Ángel Silva. Y de mujeres, por ejemplo, una ecuatoriana que no es muy conocida, es una jovencita, Amanda Pazmiño, también Piedad Aguirre Córdoba, que recién murió, o más bien, Piedad Aguirre del Carchi, y de las ecuatorianas, ¿no? De las extranjeras, Gabriela Mistral, Rosario Sansores, Amado Nervo también, Flores, Alfonsín Storni. Y buscando a Juana Di Barború fue que encontré a Alejandra Pizarnik. Ya, esa es tu preferida. Y dentro de lo que es el estilo de tus poemas. Catulo. Ya regresó. ¿Cómo? Ya regresó con la inspiración. Ya le regresó. Pero discúlpame, ¿cómo se llama? Catulo. Poeta latino. Poema, ya. Bueno, tú dijiste que no tienes un estilo específico, ¿no? Para escribir tus poemas, ¿no? Pero ¿cuál es tu preferido, digamos, entre estos? ¿Podría ser el romance, las odas, las elegías, las églogas? ¿Cuál es el que más tendencia tienes a...? Romance. ¿El romance, tal vez? No. Quizá podría llamar parecido a una oda. No la oda. Las ¿A odas. una boda? Oda. Una boda. Yo pensé que quería casarse nuevamente. Aquí están hablando de boda. Lista para el 14. Las odas son... Como una exaltación, por ejemplo. Hay un poema. Exacto, exaltaciones, alegorías. De la mujer. Oda al chocolate. Es decir, mi querida amiga, que a ti te fluye la poesía, pero así, casi sin querer. Natural. De manera natural. Sí. Bueno, pero casi sin querer, así como que sí tengo que esforzarme a veces, en un momento dado, ¿no? Pero sí me sale, de repente estoy en algún momento y me sale. Díganos un pedacito de que se acuerde algo chiquito de un poema, cualquiera que usted quiera. Que me acuerde. Para eso soy un poco mala, para recordar Claro, es que son bastantes, en realidad son bastantes. Y de memoria de la poesía en general, sí, no soy tan buena para recordarlo. Para hacerlo ese rato, sí. Bueno, no importa. Pero no importa. Miren, aquí están sus, hay una que exacto. la que utilizo bastante, la ¿cómo se dice? La prosopopeya. La prosopopeya. Es el diálogo. Es un diálogo a manera casi un poco de cuento, pero es largo, entre diferentes tipos de árboles.
entre Ajá. el ginkgo, el sauce, el roble y otros árboles, ¿no? Entonces eso es un diálogo entre los árboles, cada uno Qué bonito. hace una exaltación de sí mismo. Qué bonito, Jimenita. Muchísimas gracias. Y miren, aquí tengo yo un separador de páginas de libros, de poemas y de libros que quieran leer. Dice, por favor, lea poesía. Miren. Qué bueno. Qué bonito. Sí. Eso tenemos que hacer, leer poesía, leer literatura, que eso es lo que nos enriquece el alma. Jimenita, te agradecemos mucho aquí por estar en este espacio entre amigos. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, el tiempo pero siempre muchísimas termina. gracias. Habrá otra oportunidad para volver a invitarte y tener el honor de tenerte aquí nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias y una por cosita tu... última, disculpe que les corte. Yo quería saber dónde le podemos encontrar sus obras, sus libros Sí, literarios. La antología está en físico ahorita. Es del Círculo Literario Simiente, es de varios autores. Esta está en físico, esta la pueden encontrar en la sede. Sí, en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahí está. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Compañeros, será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos mañana en Salud, Belleza y Bienestar. Sí. Que tengan un lindo día y gracias, Jimenita, por tu presencia. Nos vemos, compañeros de Entre Amigos. Chao, chao, nos vemos. Este programa llegó con el auspicio de Metaversum y Cataluña Zona Radio.